Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Virginia Domínguez, secretaria de este grupo. Me encuentro en el lugar del compañero René Chávez, que se encuentra fuera de la ciudad. Hoy, lunes 10 de marzo, en nuestra reunión semanal, aquí en el Museo Tarique, les damos una cordial bienvenida a todos los compañeros aquí presentes, asimismo a los compañeros que se encuentran en plataforma. Hoy se presenta una muy interesante plática, Jerónimo, la leyenda Apache, y nuestro expositor, gran experto en el tema, el cual a continuación presentamos su semblanza. Su nombre, Manuel Nicolás Salcido Hernández, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cursó la maestría de Historia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue administrador del Hospital Central Universitario en Chihuahua. Fue director y fundador del CECIT número 20, Oriente, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de la ciudad de Chihuahua. Fue coordinador del Grupo de Historia del Parque de la Revolución por 6 años consecutivos, del 2018 al 2024. Ha participado en pláticas de diversos temas históricos. Es guionista y director de las obras teatrales La Batalla de Tres Castillos y Who, Estratega Apache. Esta última próximamente se presentará en la ciudad de Chihuahua. Actualmente es conductor del programa Chihuahua Salvaje, el cual se transmite por diferentes redes sociales. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, miren, siempre presento algo alusivo al grupo al que pertenezco. Es el proyecto cultural Chihuahua Apache Asociación Civil. Es una asociación civil en la que no buscamos fines de lucro haciendo investigación sobre la apachería, no solo en Chihuahua, sino también pues lo hacemos en Estados Unidos. Tenemos amigos ahí en el canal que se llama Apaches Chihuahua Salvaje. Tenemos amigos que nos escriben desde España, Italia, Argentina, Colombia, Estados Unidos. Sí. Entonces, como presentación. Nada más para ubicarnos ahí en el contexto, puesto que esto se queda grabado. Apache, la palabra Apache significa enemigo. En los primeros registros cuando llegan los conquistadores o los españoles, a- al, empiezan a subir a la parte más lejana de lo que en la época de la Nueva España, el centro del país, y posteriormente es México. Fue Juan de Oñate y escuchó que los Zuni le decían a los enemigos Apachú o Apacho. Entonces ellos lo escuchaban como Apache. Entonces, para ellos se quedó la palabra de Apache. Sin embargo, los indios pueblo también, cuando en el siglo XVII llega Fray Alonso de Benavides, era un misionero franciscano ubicado, asentado en Nuevo México, eh, es el primero que lo describe ya en documentos. Los indios pueblo estaban regularmente, eran un pueblo muy productivo y los nativos que rodeaban a ese pueblo, lo que hacía es que iban, le robaban los alimentos, los animales, los enseres, todo lo que podían. Esos eran los Apache o Apachú, que posteriormente se quedan nada más como Apaches. Hay una primera división sobre los nativos apaches, que fueron los gileños, vaqueros y navajos. Pero los vaqueros son los que más se identifican, puesto que ya propiamente la etnia de los apaches eh, sigue en las praderas a las vacas peludas, que eran los bisontes. Entonces, por identificarlos de alguna manera, los españoles cuando llegaban a los diferentes lugares, iban identificando a los indígenas, a los nativos, con algo que los identificara con la zona geográfica, con el clima, con las montañas, con los cerros, etcétera. Como ejemplo, los indios conchos.
había conchas en el río, los identificaban como los conchos, es un ejemplo. Así fueron nombrados, cuando se mete uno a estudiar, prácticamente en todos los tratados que habla de los apaches, los primeros que son mencionados son los indios vaqueros. Eh, los, los, eh, los apaches se autodenominan de NDE. Casi en todos los nombres de las tribus en la actualidad, inclusive, tienen adoptaron el nombre de Apache, del cual están muy orgullosos. Sin embargo, les antecede o al último ponen esas tres letras. La N con su tilde y luego D. Así. Pero para la siguiente. Pero para nosotros y para ellos, el hablar y el decir Apaches es lo que nos identifica. Y ya prácticamente vamos a empezar a hablar sobre Jerónimo. Aquí dice Janos, Chihuahua, porque el, eh, fue invitado, fuimos invitados el viernes y el sábado próximo anterior a dar una plática y preparé precisamente este documento para platicar con un grupo de cronistas y gente estudiosa de la pechería, así como vecinos de Janos. Para su conocimiento, Janos en el lenguaje apache es Casquille, Casquille. Adelante. Le puse ese título de la leyenda porque sobre Jerónimo hay muchos mitos, hay muchas cosas que no son ciertas, pero se van inventando, y otras que a veces la realidad supera la ficción. Hay una controversia respecto a la fecha en que nace el indio Jerónimo. Eh, Barrett, eh, cuando Jerónimo se rinde a las fuerzas estadounidenses el 4 de septiembre de 1886, y cuando él está finalmente preso después de haberlo traído en varios lugares, eh, Barrett se acerca y le pide que si le puede hacer la autobiografía. Ya era un señor muy adulto mayor y ya se le olvidaban mucho las fechas, recordaba batallas y a veces les cambiaba de nombres a los pueblos. Él escribe en su libro, que es este, porque todo, quiero comentarles que, bueno, yo me baso sobre las pláticas que hacemos en documentos, en fuentes, pues, vamos a decir, primarias, ¿no? Este documento, cuando lo hace Barrett, dicen los que saben, los estudiosos, que antes de que saliera al público, el gobierno recogió el original y le hizo modificaciones. No sé sinceramente si existe eso, pero aquí está. Entonces, él dice que Jerónimo le dijo que él nació precisamente en el cañón Northern Georgia, en Arizona, en Estados Unidos. Y sí, sí, pero él decía que en 1829. Y en el libro de Demo, Angela, de Angie Demo, que es ella dice y lo relaciona con otras personas que nacen y que son compañeros de Jerónimo, que nace en el año del cometa Halley, pero sí, nace en el mismo lugar, cerca del río Gila, cuando Arizona era de México, porque realmente México es propiamente dicho, a la redundancia, desde 1821 hasta 1848. Entonces, lo recuerdan porque coincide sí, la aparición del cometa Halley. Sin embargo, queda esa duda entre si es en 1823 o en 1824. Nosotros decimos aquí, con los que nos juntamos, que en 1824. De hecho, el año pasado hicimos un evento en el South. Quiero comentarles que el seccional del South, aquí en Chihuahua, que está aquí a 56 kilómetros de Chihuahua,
es considerada ya una comunidad chiricahua apache. ¿Por qué? Bueno, tiene mucha historia, yo creo que eso lo dejamos para otra plática. Muchas de las cosas que aquí platico, sí, se van a quedar vamos a ir dejando ahí espacios porque hay mucho que platicar sobre este tema. Bueno, eh, Jerónimo es muy conocido prácticamente en lo que corresponde a la pachería, pero en el lado mexicano, pues deja su huella muy, vamos a llamarle salvaje, sangrienta, de venganza, de lucha, sin embargo, también de estrategia, en lo que es el noroeste de Chihuahua y el noreste de Sonora, en la parte sur de Arizona y en la parte sur de Nuevo México, parte de Colorado, que es denominado la Pachería. Hay una gran controversia entre si la Pachería, si los apaches son mexicanos o estadounidenses, o son apaches. ¿Por qué? Porque por ahí en algunos documentos queda registrada el área que ya les mencioné como apachería, así aparece en algunos documentos. Nomás que ahorita no es el tema para platicarlo, sin embargo, lo dejamos como un referente. Eh, sí, pero yo como estudioso muestro la información, los documentos sobre lo que se basa uno. Sin embargo, si me preguntan ya mi opinión personal, yo digo que los apaches eran mexicanos. Bueno, la cuestión es que cuando se rinde Jerónimo, se rinde el 4 de septiembre de 1886, que inclusive esa fecha marca lo que el doctor Víctor Orozco menciona en su libro. Aquí lo traigo también. Esta es una joya. Son las guerras indias en el estado de Chihuahua. Este lo escribió Víctor Orozco hace ya 30 años. Entonces, claro que este está agotado, pero ya hay una nueva edición que se consigue en Amazon. No sé en cuánto, pero él hace una clasificación y menciona que las guerras indias, que es la etapa más difícil para Chihuahua, porque cuando hablas de los apaches tienes que hablar de Chihuahua y de Sonora, porque ya si te vas a Coahuila ya estamos hablando de los apaches lipanes y aquí estamos hablando de los apaches chiricahua. Los chiricahua se desprendía en 4 parcialidades, que eran los Choconet, los Nendai, los Warspring y les debo el otro, ahorita me acuerdo. Que están identificados con los grandes líderes que se conocen aquí en Chihuahua, que los Bedoncoe. Los Bedoncoe, que están representados por Jerónimo, los Nedna por Hu, los Hosprey por Victorio y los Bedoncoe por Cochise. Bueno, cuando se entrega finalmente que se entrega a Miles Jerónimo, él le dijeron, vas a estar 2 años nada más, vas a estar 2 años prisionero. Y bueno, pues ustedes saben, el gobierno, en ese caso, gobierno, pues lo que hace es o te mueres o es el exterminio o te vas a la reservación. En México, la consigna era la exterminación, pero en Estados Unidos era la reservación. Entonces le ofrecen que al rendirse iba a quedarse nada más 2 años cautivo. Duró 27 años cautivo. Entonces, él a los 7, 8, 10 años le escribía a Miles. Le dice, oye, Miles, cuando hicimos el acuerdo, cuando se sentaron en la Sierra del Esqueleto, en Sonora, en los acantilados de Sonora, pusieron una manta y ahí se sentaron. Hay una fotografía inclusive de eso. Y Jerónimo agarró una piedra y la puso ahí en la manta entre los dos. Y le dijo, Miles, cuando esta piedra se haga polvo, es cuando se van a deshacer nuestros tratos. Entonces, pasan 10 años y Jerónimo le empieza a escribir a Miles y le dice, me dijiste que 2 años y ya tengo 10 años.
cautivo, preso. Entonces le dice, yo quiero regresar a mi tierra. El desierto me extraña, las víboras me extrañan, los cactus me extrañan, los atardeceres. Entonces, dice, cumple tu palabra. Cuando Jerónimo da su palabra, él realmente nunca fue jefe, pero era un chamán, era un medicine man. Él cuando, al menos los jefes, que eran los de mayor rango en cuanto a estatus dentro de las etnias o de las tribus, era el que daba su palabra, la cumplía. Sí, primero se moría antes que incumplir su palabra. Bueno. Se llamaba Goyacla, que es en el lenguaje apache, sí. Que significa el que bosteza. Él, cuando atacaba a los mexicanos, lloraban de terror al verlo llegar y gritaban y se encomendaban a San Jerónimo. Esto sucede en la batalla en Pozo Gediondo. Eh, ¿Y cómo se sabe? Se sabe que le decían Jerónimo, porque algunos mexicanos quedaron vivos. Es una de las pocas batallas en que los apaches le ganan a los mexicanos. Bueno, ahí traigo el dato, ahorita les comento. Eh, la controversia también es que hay un sujeto que escribió un libro que se llama Apaches, Fantasmas de la Sierra, que dice que encontró un acta de nacimiento en Arizpe, Sonora. Sin embargo, pues él vio ahí que registraron a un niño y le pusieron Jerónimo. Y dijo, es el acta de Jerónimo. O sea, lo dijo, pues él dice que es la verdad. Y si están en alguna plática con él, porque ya me siguió a Chihuahua. Manuel Rojas, se va a enojar y hasta son varones, hasta los va a retar a golpes. Pero bueno, él tiene su verdad, yo no se la creo, ¿verdad? Y hemos platicado mucho, pero él tiene su rol. La cuestión es que él era considerado un medicine man, tenía una posición muy importante, puesto que era el chamán y curandero, y la verdad es que sí era chamán, sí. Ahorita les comentaba que en Pozo Gediondo fue la batalla en la que a los apaches los dirigió Mangas Colorado. Pozo Gediondo está en Sonora. Para llegar a Sonora por Janos. El área de influencia aquí en Chihuahua de la Panchería, lo más fuerte fue Janos, que era un presidio, y ahí estaban asentadas 5 rancherías apaches. Nomás que bueno, sigues estudiando y te das cuenta. Yo siempre pensé que una sola ranchería estaba asentada ahí. En esa ranchería es en donde el coronel José María Carrasco llega de Sonora en venganza por lo que sucede en Pozo de León, y mata a mujeres, niños, ancianos, pero mata a la esposa de Jerónimo, a Lope, a los 3 hijos y a la mamá, dentro de todos los muertos que hubo. Entonces, Jerónimo, a raíz de ahí, pues se hizo, ya, tiene muchos sobrenombres. Uno de ellos le decían el tigre, por la forma en que atacaba, sí, con mucha ferocidad. Bueno, ahí en esa batalla mueren 26 mexicanos y hay 46 heridos mexicanos. Estaban al mando del capitán Pesqueira, y esto, al perder los mexicanos en Sonora, provoca una reacción, una venganza muy, muy profunda. Quiero decirles que en Sonora, en 1835, iniciaron las contratas de sangre, en donde por edicto y autorización del Congreso y del gobierno del Estado de Sonora le ponen precio a las cabelleras de apaches. En Chihuahua hasta 1839. Eh, Carrasco llega con un grupo de soldados sonorenses y en un acto de venganza bañan de sangre la ranchería de apaches asentado en las goteras de Janos. ¿Qué son las goteras? Es el pueblo y las colonias que se asientan afuera del grueso de las casas de la comunidad o de la población, de la hacienda o del rancho. En este caso, Janos era un presidio que tenía mucho, mucho movimiento.
¿Por qué se estacionaban ahí en este caso? ¿Por qué había 5 rancherías apaches? Porque el gobierno determinó en cierta fecha entregarles apoyos a las parcialidades apaches para que no siguieran depredando al estado de Chihuahua. Les entregaban despensas, cobijas, armas y les permitían traer armas y que salieran a cazar. Janos es considerada la última pradera, entonces hay pues prácticamente todo tipo de animales. ¿Pero qué gobierno? ¿Por qué Luis? Al último les voy a contestar, ¿eh? Al último les voy a contestar. Este, mm, llega, están en las goteras de Janos y como le puse ahí un alto grado de crueldad, atacan y matan niños, mujeres y ancianos el 5 de marzo de 1851. Precisamente por eso me invitaron para que hablara sobre Jerónimo, porque conmemorando, pues, recordando, pues, esa fecha, el 5 de marzo. Entonces, desgraciadamente no pudimos acudir porque los campesinos de la zona de Casagrandes y de Janos bloquearon la carretera. La bloquearon desde el jueves, miércoles, jueves, y el viernes en la mañana la liberaron. Pero nosotros no podíamos ir ni arriesgarnos a que estuviera cerrada. Está en construcción. A que estuviera cerrada la carretera. Entonces, entre los, estoy diciendo ahí, masacrados, ya lo había comentado, ahí muere Lope, la joven esposa de Jerónimo, tenía Jerónimo entre 17 y 19 años, salió muy bravo, ya tenía 3 hijos con ella, y también matan ahí a su mamá. Su padre estaba enterrado en Arizona, en la siguiente. Hay que recordar que Arizona en ese tiempo era propiedad era un territorio de México. Ok. Con la victoria de Empozo Gediondo, que era, claro que eso no lo tienen registrado. En Sonora hay gente estudiosa sobre la pachería. Y a Pozo Gediondo le dan mínima importancia porque pierden ellos, pierden el ejército. Entonces, no le dan el valor correcto a la pachería. Mangas Coloradas, igual que los otros líderes, eran gente, unas estrategas muy valerosos. Y la cuestión es que no voy a hablar de la muerte, pero para ellos la muerte no es, para ellos es como la vida. Vives y mueres y trasciendes. O sea, si se mueren, no pasa nada, se murieron, ¿sí? Así es con eso, es su cosmovisión, su forma de pensar. En Janos están concentrados Teboca, Esquinali, Pocito Moraga y Tapilá. Son por parte de los Nendais, Coleto Amarillo y Arvizu. Ahí no se menciona a Ju, bueno, no estaba. Y el Choconet y Digoyen. ¿Por qué se mencionan? Porque son de las 3 parcialidades que tienen más relación. Es como, por ejemplo, los navajos. Los navajos son primos hermanos de los apaches, pero los apaches no los consideran, ni siquiera los toman en cuenta, aunque son primos hermanos, son como separados, o sea, juntos pero separados, cada quien por su lado. Y en el caso de los Nenai, de los Choconet, ellos caminaban juntos. Inclusive otra tarea. Bueno, no. Bueno, ahorita mejor. Los Shijen, los Choconet y los Nendais son los que vivían en Janos. Eran 180 familias distribuidos en 5 rancherías, pero en total eran 600 individuos. Muchos de ellos sí participaron en la batalla de Oso Gediondo, pero al regresar o sea, no se quedaban estacionados ahí. Hay que recordar que hay 2 clasificaciones entre los apaches. Los apaches de paz, los indios de paz y los indios de guerra. Los indios de paz son los que viven con su familia y están en las goteras de las comunidades. Y los de guerra, ahí lo está diciendo, son los guerreros, son los que van y atacan y hacen las correrías. Y lo que consiguen, lo traen y lo distribuyen y luego se van a otro lado. Entonces, de alguna manera, estos
líderes, este, eh, no están ahí en ese momento, cuando es el ataque de Carrasco. De todos modos, Carrasco, pues también era un sujeto muy habilidoso, muy militar de formación, la siguiente. Y llega sí, muy sigilosamente con 400 soldados que vienen de Sonora y cruzan. Hay un camino, no sé si alguien lo conozca por allá, pero se va uno, si quieres irte a Sonora, por la parte norte del estado de Chihuahua, Sonora, te vas por Janos, sí, te vas por Janos y de ahí cruzas a Piedras Negras y empiezas a bajar. Puedes bajar por lo que son todos los acantilados, la sierra, hasta llegar a Nácori Chico, a Arispe, y otras poblaciones. O te vas por el medio del estado y llegas a Hermosillo. Entonces, la zona peligrosa en esa época era los acantilados. Los acantilados para el lado de Sonora y para el lado de Chihuahua eran las montañas azules. El área de influencia de los Nenni, los que seguían a al indio Hu. Bueno, Carrasco estaba cerca de Janos, que sin ser detectado, ningún apache, ningún mexicano lo detectó. ¿Qué pasa? Que si lo detectan, pues dan la alarma y hay la defensa o se retiran los apaches de esta zona, aunque había ya convenios firmados entre las parcialidades de los apaches y el gobierno, en este caso, con Janos. Se les permitía, puesto que había un padrón también, en donde en base a eso se les entregaban los apoyos. Eh, bueno, miren, en Janos, desgraciadamente, un presidente municipal le vendió, le vendió el archivo histórico a Estados Unidos. Entonces, hubo un presidente municipal que conocí, que ya falleció, Celso Jaques y su esposa. Él fue presidente municipal, pero él era chicano. Entonces, él logró rescatar parte de ese archivo y se lo trajo. Es el que está ahorita en Janos. Si van ustedes a Janos, al centro histórico, les permiten darle una estudiada. Es de los archivos más ricos que hay sobre la Pachería. Entonces, ay, caray, Merrill, no recuerdo completo el nombre con su apellido, pero Merrill hizo un libro que se llama La Guerra, la, la- guerra, guerra, otra tarea, ¿no? Paz y guerra en Janos y long periodo, de 1787 a 1850. Es nada más lo que él abarcó, lo que él estudió. Cuando se hace un estudio, una tesis o un ensayo, se le pone fecha de inicio y fecha de terminación. Y deben de ser fechas importantes. Por eso ahorita les mencionaba que las guerras indias, como lo menciona Víctor Orozco, el doctor, en su libro, él dice 1830 a 1886. ¿Qué sucede en 1830? Cortan las raciones alimenticias para los apaches. ¿Qué sucede en 1886? La rendición de Jerónimo. Ok. Al cortar las raciones, reinician los ataques y las correrías de los apaches. Por eso es que fue esas llamadas guerras indias fue la época o etapa más difícil para Chihuahua. ¿Qué sigue? Ok, llega a las inmediaciones de Janos, ya ese mismo día, estamos hablando de las 4 de la mañana, ahí a Janos divide sus fuerzas en dos, él dirige una, o sea, Carrasco dirige una y en la otra Prudencio Romero. Entonces, por el camino se encuentran a 7 apaches, el sargento Ballesteros mata a uno, capturan a 5 y a 16 caballos, y el séptimo se tira al río Janos para salvarse, sin embargo se ahoga. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué nos da esta lectura? El Apache se tira al río. O sea, para que te ahogues en un río, pues no es un charco. O sea, había agua, había mucha agua. Entonces, a ver, yo siempre que hay una plática, yo digo que los apaches siempre estaban en lugares
que tenía que reunir tres condiciones. Tenía que haber agua, tenía que haber un refugio y tenía que haber comida. Y hablar de comida es que podían salir a cazar y llevarle comida a la gente. En el caso de Janos, ya eran una comunidad en donde el gobierno les daba despensas, o sea, les daba comida, les daba para que sobrevivieran, mal sobrevivieran, porque tenían que ir a cazar. Había animales, o sea, había comida y había agua. Entonces, reúnen las condiciones que estoy mencionando, que siempre he comentado. Ok. Entonces, es importante que esto que mencioné de lo del río, que había bastante agua. Entonces, a las 6:30 de la mañana ya tenían rodeado Janos. Y en una de las rancherías, en donde matan a la esposa de Jerónimo, por eso le decía, si le estudias, vas acrecentando tus conocimientos y vas ampliando para poder dar una mejor plática. Eran 5 rancherías, 5, o sea, está Janos y había a los 4 puntos cardinales, había una ranchería ahí en Janos. E inclusive, yo creo que lo que ayudaba y apoyaba mucho ahí es que había muchos animales para caza y había mucha agua. Porque el que conoce Janos, pues la verdad es que es una pradera. La verdad es que dice uno, ¿cómo es que aquí estuvo el presidio, ¿verdad? Bueno, Carrasco ataca la ranchería de Irigoyen al oeste de Janos y ahí 3 hombres y 4 mujeres ancianas tratan de detener el asalto y claro que ahí los matan de inmediato. Eh, Cuando empieza el desorden del ataque, esa ranchería está tan cerca de las casas de Janos, estamos hablando de 6:30 de la mañana, que muchos se meten a las casas de los vecinos. O sea, pues no eran las casas como están actualmente las de nosotros, ¿no? Tenían su patio grande y sus puertas, y estamos hablando en el mes de marzo, se metieron. Bueno, los soldados sonorenses llegaron y se metieron, y les valió. Eso provocó que hubiera una queja por parte del gobierno de Chihuahua contra el gobierno de Sonora, lo cual no pasó nada, ¿sí? Pero sí hubo una queja. Ahí matan a varios y matan a Arbizu. No está Elvia, pero yo diría que sería su tío. Desarmado, no habiendo participado en la batalla de Pozos de Hediondo. O sea, no había justificación para que mataran, inclusive que se fueran contra todas las parcialidades. O sea, ellos venían a vengarse. Habían matado 22 apaches, 16 hombres y 5 mujeres y capturado 62, 6 hombres. Voy a mencionar algunos de los jefes que estaban ahí, pues no tuvieron el apoyo. Eran 400 soldados. Antonio, Barriga, Calisto, Marcelo, Ocla y Tinaja. 4 muchachos, 4 mujeres y 48 niños. Carrasco también capturó 38 caballos y mulas. Llevarse caballos y mulas es como sería como en la actualidad como llevarse un carro. Si una mula, un carro. O sea, de ese tamaño era la importancia de una mula. Los apaches apreciaban más las mulas que los caballos. ¿Por qué? Esta es denominada la masacre de Casquille, les decía, es la masacre de Janos, la siguiente. ¿Por qué apreciaban más las mulas que los caballos? Porque una mula les servía como medio de transporte. Era un animal que podían andar a caballo y la mula era con una carga ligera. Le podían meter, no sé, media tonelada. O sea, aguantaba mucho. Y podía andar por todos los caminos escabrosos. Puede andar en lo plano, en la pradera, y puede subir cerros, montañas. Como ejemplo, los búfalos nada más pueden andar en la pradera. No pueden subirse como las vacas que suben a los cerros. El búfalo no puede hacer eso. Por eso cuando meten la barrera entre Estados Unidos y México, los búfalos que se quedan de este lado se quedaron, que les taparon la pradera. Si, no la pradera, los cerros no se los taparon. Si fueran vacas, o si tuvieran la facilidad como las vacas, la res,
podían haber cruzado, no pueden cruzar. Esa fue una barrera natural. Así pues, parece que es repetir, pero no es repetir. En el 51, una banda de chiricahuas se va a México a buscar la venganza o sea, primero fueron los apaches, y en Pozo Hediondo sucede eso, y luego viene Carrasco, que hace una matazón. Entonces, eh, Jerónimo lo que hace cuando le matan a su familia, se va a Arizona, y ahí en la tumba de su padre y su abuelo, que estaban ahí juntos, o enseguida pues, él le dice que cuanto mexicano vea, lo va a matar en venganza, porque le mataron a toda la familia. Se va con las mangas coloradas y convocan a un consejo tribal para levantarse en armas, para seguir el sendero de la guerra. Ahí estaban los chocones de Cochise también, y entonces ahí le permitieron hablar para que invitara a las tribus a unirse. Les dijo: los mexicanos, mis enemigos, ustedes son mis tíos, primos, hermanos, hombres igual que los mexicanos, pero bueno, quiero hacerles a ellos lo mismo que nos han hecho a nosotros. Vayamos y persigamos. Yo los guiaré y los atacaremos en sus casas. Yo combatiré en primer línea de batalla. Lo único que les pido es que me sigan para vengarme. La ley de la guerra puede ser regresar o morir. Y dice pues, algo muy importante: si yo muero, toda mi familia ha muerto, y yo también moriré si hace falta. O sea, él les decía: la única garantía es que si ustedes me acompañan y mueren, pues tienen a sus familias. Pero si yo muero y yo iré al frente, nadie llorará por mí. Entonces, él, dentro eh, dentro de la capacidad que tenía como chamán, hace un ritual, y él escucha una voz que le dice: eh, a ti no te harán nada las balas. Entonces, él les dice: yo iré al frente. Y les dice: a mí no me harán nada las balas. O sea, nomás tiene 7 heridas en su cuerpo. Ahorita les digo en dónde están. La siguiente. La siguiente. Eran las 3 secciones. Es que no mencioné la de Hu. También se fue con los Nendai del indio Hu y le permitió hablar. Entonces lo apoyaron algunos, los Bedonkoes, los Shihen y los Nendai. Los Bedonkoes dirigidos por Mangas Colorados, los Shokonen por Cochise y los Nendai por Hu. Y los que lo acompañaron caminaban 14 horas cada día. Recorrían de 65 a 85 kilómetros diarios. Seguían el curso de los ríos, de las montañas. Ellos ya sabían que iban al sur. Entraron por Arizona, bajaron a Sonora. Pasaron cerca de Nacosari, llegaron a Arizpe, y de ahí en Arizpe era una comunidad más grande que Janos. Salieron ocho personas a parlamentar. Salieron a caballo, a platicar para ver qué querían y llegar a un arreglo. Pero ahí dice Jerónimo: los capturamos, los matamos y les arrancamos sus cabelleras. Quiero decirles que no fueron los apaches, no fueron los nativos los que iniciaron con el corte de cabelleras. Originalmente en México, para pagar, para que se compraba que mataban a un apache y allá fuera un indio bárbaro, un apache o un comanche, tenía que presentar el cuerpo completo. Entonces, pues imagínense si alguien mataba 5 o 6, porque había gente que se dedicaba, pues si le pagaban, a eso se dedicaba, a matar indios. Voy a mencionar algunos: Kirker, Johnson, Clanton, Joaquín Terrazas, el Capitán Gordo, Cervantes, algunos de Quechua. Entonces,
Ya cuando llegaban, vamos a decir, en Chihuahua, pagaban la cuota establecida, en donde es el Museo Casa de Juárez. Entonces llegaba la gente con sus mulas llenas de cuerpos. Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, imagínense nomás la pestilencia después de 10 días de andar en el verano, en pleno julio, y llegar con 5 o 6 cuerpos. Entonces dijeron, no, lo vamos a cambiar. Ahora nomás deben de traernos las orejas. Entonces llegaban estos cuates como si fueran mojarras, o sea, sartas de orejas. Entonces, después lo cambiaron y lo que pidieron fueron las cabelleras para comprobar que eran de ellos. Y no crean, se podía diferenciar claramente si eran de niño, si eran de mujer o si eran de guerrero. Luego les digo cómo se comprobó. Entonces salen y los matan y los escalpan. Eh, Ellos, aquí hay un dato importante, los hicieron salir de la población, o sea, ellos realmente la venganza era contra los soldados porque venía un contingente grande, porque la otra es que llegaran y atacaran a la población y sí, harían este, creo que eso fue una decisión muy cerebral, pero pues, el jefe ahí era Jerónimo, más que me llama mucho la atención por la forma de pensar, porque si vienen a vengarse y matan a unos y a otros, pero hacen la diferenciación y respetan a la población. No es fácil ver eso, ¿eh? Así pues, hay escaramuzas, capturan a la dirección de la policía, en ese caso, que es la intendencia, y muy temprano le piden a Usen. ¿Quién es Usen? Usen es el dios de los apaches. Le piden ayuda y salud para poder evitar las emboscadas y engaños del enemigo. Enseguida llegaron 2 compañías de caballería y 2 de infantería, pero ellos iban a todo y si morían no había problema. La caballería que fue a Casquillé, por ahí se menciona en el libro que alguno de los sobrevivientes de los apaches identificó a la caballería que estuvo en Janos. Algunos de los sujetos, pues eso fue una masacre, ¿no? Y ahí dice que el que dirigió el combate fue Jerónimo, ¿verdad? En ese recorrido el Jerónimo era el jefe. Dice, yo no era jefe, o sea, de hecho, ni lo había sido nunca, pero me concedieron ese honor y decidí mostrarme digno de él. Dispuse de los guerreros en un semicírculo cerca del río y los mexicanos avanzaron hasta unos 365 metros abriendo fuego. Yo mandé unos guerreros para atacarlos por la espalda. Durante todo el combate pensé en mi madre muerta, en mi mujer y mis hijos, en la tumba de mi padre y en mi juramento de venganza, y luché con furia. Muchos murieron de mi mano y siempre estuve dirigiendo el ataque que duró unas 2 horas. En un lugar del campo de batalla solo quedamos yo y otros 3 guerreros. Se nos habían acabado las flechas. No nos quedaban más que las manos y los cuchillos para combatir, y así lo hicimos. O sea, también traía su corazón hecho garras, ¿no? Él justificaba, por eso mencionaba que él pensaba siempre, bueno, era su primera mujer. Él tuvo 9 esposas, pero esa era la primera. Entonces sí le pegó muy duro. A los que se han enamorado, saben si. Así es. Ah, bueno. Bueno, como me invitaron a Janos a platicar sobre Jerónimo, hasta ahí realmente llega lo importante de Janos. Hay otras cosas que yo no las consideré tan importantes que mencionar, sino bueno, saqué alguna información de lo que hacía posteriormente Jerónimo. A Jerónimo a él le podía mucho haberse rendido, pero cuando se rinde es porque ya bajaba a algún pueblo en Sonora y ya todos lo atacaban. Cuando los apaches hacían sus correrías, por ejemplo, llegaban aquí en Cinillas y se robaban 1000 caballos, ahí los iban intercambiando porque no era venta, era bueno, un tipo de trueque. Había una red secreta de compra-venta. Lo que robaban lo iban distribuyendo entre los ranchos, entre las haciendas. Había ciertos acuerdos. ¿Ellos qué se llevaban? Pues se llevaban rifles, monturas, ropa, porque ellos confeccionaban su ropa. ¿Sí? Ellos hacían sus botas. O sea,
estaban también acoplados, hechos a la guerra, que en el camino se llevaban lo que necesitaban. Cuando atacaban aquí Chihuahua, llegaban y venían mujeres también, y veían una olla que necesitaban, pues se la llevaban, ¿sí? Pero por ejemplo animales, pues se llevaban las mulas, las vacas, los caballos, más no los marranitos, porque los marranitos, para agarrarlos, para amarrarlos y llevárselos y que no hicieran ruido, pues es un ser. Bueno, cuando se entrega a Jerónimo y es un atractivo para el tener a un prisionero de tan alto rango y por la historia que dejó grabada en todo el desierto de Sonora, de Chihuahua y toda la Pachería, en lo que es Estados Unidos ahora. Él vendía fotografías en 25 centavos. De esos le permitían quedarse con 10 centavos. O sea, en todos lados es el comercio, ¿no? Pero el gobierno le recogía 15 centavos de impuestos, ¿no? También escribía su nombre y por ello le pagaban 10, 15 o 25 centavos. De eso sí podía quedarse con todo el dinero. Fíjense, a menudo ganaban $2 por día. O sea, era mucho dinero, es cuando más dinero tuvo. En sus correrías, pues no les interesaba el dinero, ni las joyas. A ellos les interesaba la comida, las armas, un buen rifle, balas, una buena mula. Ah, les decía, ¿por qué la mula? Porque la mula era también, aparte que de carga, para trasladarse de un lado a otro. Y cuando los iban siguiendo, que a veces había soldados muy audaces, los iban siguiendo, y si el animal, para no detenerse, pues sacaban su cuchillo y lo empezaban a cortar y se lo pegaban, se lo iban comiendo. No tenían tiempo de bajarse a tomar agua ni a comer. Entonces le empezaban a cortar, bueno, a ver, aquí Alderete que sabe de caballos, le cortan una parte aquí de lo que es el cuello y se lo pueden, no le lastima más que después de 2 o 3 horas que vayan cabalgando, se lo pueden ir comiendo con toda tranquilidad. Sí. De las 9 esposas que les comentaba, la primera fue Heshke, que es Alope, eh, que se casa con ella en 1840, que muere en Janos, que es Alope. Hashke, en 1852, capturada en Casagrandes en un encuentro que tiene. En 1852, Nana Tatsit, la matan unos mexicanos en 1861. En 1861, Che Ha, que se entrega con Jerónimo al general Miles en 1886. Chi Cha-tse en 1861. Ahí Jerónimo ya tiene 3 esposas. Bueno, por ejemplo, Victorio nada más tuvo una esposa y le fue fiel. En el caso de Jerónimo, que salió bravo, ahí está en la foto con azul, que es su sexo, es su última esposa. Eh, Tenía un alto rango, no era jefe, pero era muy reconocido, pero no llegó a ser jefe. También entre los apaches había él era chamán. Entonces, si las mujeres lo aceptaban, pues ahí en Florida, cuando lo mandaron a Florida, se le juntaron 3 esposas. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, pero ahí se le juntaron 3 esposas. La sexta esposa, CJ, en 1880, tiene 2 hijos con ella, Fenton, en 1882, y Eve, en 1889. Aparece en más que no la localicé. Aparece en una fotografía Eve con Jerónimo. Jerónimo era un tipo muy amoroso, era un tipo muy sencillo. Fue criado como desde jovencito, a los 13 años, cuidaba a los caballos cuando había alguna batalla, pero a él lo enseñaron a disparar, a montar, a, este, a matar un animal. Jugaba con los otros amiguitos en su aduar. Eh, Era pues, prácticamente un joven. Por eso les decía, tenía entre 17 y 19 años cuando se casa con su primera esposa, con Alope. Entonces era un joven.
realmente un joven de casa, amoroso, criado, bien criado. Lo que pasa es que Estados Unidos se ha encargado, ya ha dicho que era, aparte que era un sanguinario. Lo difícil de esto es que sí, mató mucha gente. Y él siempre dijo, bueno, yo recuerdo a mi esposa y a mis hijos. Se le matan a la esposa, a 3 hijos y a la mamá en una sola exhibición. O sea, yo creo no lo mencionamos, no lo mencionamos, pero los que han tenido alguna pérdida, o sea, el dolor que produce perder a un ser querido, no más aún. Entonces, ahí en ese caso, yo no justifico, simplemente analizo, veo, me llama la atención algunas cosas, ¿verdad? Pero sí, veo también, por ejemplo, antes, veo, por ejemplo, el rostro de Jerónimo y es un tipo, ya maduro, bajado, armado, que creo que no jugó en su vida. En 1905 tiene su octava esposa, que es Sonche, y al último aquí está con Azul. Ese nombre se ha puesto de moda, por ahí algunos han puesto ese nombre a sus hijas, Azul. Eh, la siguiente. Ok. Menciona, ahí en uno de los libros, mi compañero cayó de un sablazo, pero yo regresé a nuestras filas, cogí una lanza y me volví. El que me perseguía falló y yo le maté con la lanza. Le cogí el sable y me lancé contra el soldado que había matado a mi compañero. Le maté con un cuchillo y me levanté con su sable en la mano, por si había más soldados que matar. No había ninguno, pero los apaches lo habían visto todo. Resonó el orgulloso grito de guerra de los apaches por el campo ensangrentado y cubierto por los cuerpos de los mexicanos. Este relato se me hace, por ejemplo, algún productor que quiera hacer una película de Jerónimo, quiera poner cómo era realmente Jerónimo. Este es Jerónimo, pero así era Victorio y así era Q. Q era un tipo de 1,90 y estaba acá de porte de Floriano, pero sí era valiente. Con todo respeto, señora. Pero imagínense en el campo, que venga, que rebasa, que venga en una mula. Pues es un gigante y que venga con un mazo. No, pues así. O sea, que llegue y que le dé un golpe nomás en un brazo, pues se lo quiebra. Y no había cura para eso. Entonces, era un tipo muy bragado, muy valiente, muy feroz. Y bueno, ahí hubo ese enfrentamiento. Todavía estaba cubierto de sangre de mis enemigos y aún tenía en la mano mi arma y estaba encendido por la alegría de la batalla, la victoria y la venganza. Los guerreros me hicieron jefe de guerra. Fíjense, jefe de guerra, nada más, de todos los apaches. Pues sí, ahí en ese momento. Este es el jefe de todos los apaches. Pero ya en las parcialidades, oh, ya había un jefe. Ahí estaba ahí estaba Mangas Coloradas, Cochís, Victorio, Nicolasillo, Rafaelillo, etcétera. Entonces, eh, él sentía al momento cuando da la orden de cortar las cabelleras, él lo disfrutó. Llegó un momento en que ya dijo, hasta aquí la siguiente, hasta aquí de la venganza. Jerónimo fue herido en batalla en 9 ocasiones. Él creo que sí, por los fumazos que se daba, cuando dijo que escuchó que no le iban a hacer nada las balas, no murió. En las guerras indias que él participa, cuando se rinde en 1886, pues estuvo en infinidad de batallas. Yo no las he registrado. Sería bueno hacer esa investigación primero. En cuántas batallas escaramuzas estuvo y en ataques. Pero ya después de 1886, que prácticamente es el inicio del fin de la fachería, ya no toma las armas, ya no se le permite. Sí podía andar armado, pero ya era un hombre de paz. Le podía mucho haberse rendido. Él quería morir como murió Victorio en batalla. Recibió una bala en su pierna derecha, una bala le atravesó el antebrazo izquierdo, tiene una herida de sable en la pierna derecha, otra en la parte superior del cráneo con la culata de un fusil, rasguño de bala en el ángulo izquierdo de su ojo, recibió un balazo en el costado izquierdo, un balazo en la espalda y un rozón en el rostro, esquirlas en su cuerpo por bala de cañón. ¿Cómo está eso de esquirlas?
Bueno, no sé ahí el caso, lo siguiente, no sé el caso, pero cuando John Johnson vino contratado por el gobierno de Sonora, llegó a Galeana, convenció a la gente que seguía a Juan José Compa y les ofreció comida y les gustaba el traguito, los emborrachó. De repente ahí les abrió unas puertas y sacó un cañón y sacó una metralleta. Ahí los balaceó, de ahí estaban mangas coloradas y no se registró que hubiera muerto, salió. Pero todos, unos murieron y otros quedaron vivos y a todos, órale, pasarlos a cuchillo. Era matarlos y escalparlos. 133 cabelleras en esa ocasión. Quise poner esta fotografía que es muy famosa porque esa es la vestimenta de los apaches. Ahí hay hombres, mujeres y niños. Entonces, esa es la vestimenta. No está a colores porque la gente que lo tomó y los que tomaban las fotos regularmente iban a los presidios, a las colonias militares en donde había indios de paz o jefes y casi no tomaban fotografías a color. No sé si ya había, porque hay unas fotografías de estas que posteriormente les pusieron color, hay una técnica que les ponían color, pero la pintura de guerra de los apaches no es más que una, se pintaban aquí en la nariz hacia abajo y les llegaba aquí a la orilla de la oreja. Esa es la única marca de guerra, la única forma en que se pintaban los apaches. Todo lo demás que han salido son tipo Hollywood. Les ponen para que sean más bonitos, más, por ejemplo, si ponen chicas, pues las ponen pintadas muy bonitas, pero no, en ese tiempo no era más que la pintura blanca. ¿De dónde sacaban la pintura? De las piedras, pintura blanca, hay unas piedras. A ver, Floriano, que sabe dónde conseguir esas, la siguiente. Ya recorrió tanto. Sí, antier anduvimos en una mina, ahí ¿cómo se llama, Iván? La mina, en la mina de Ojuela. Y hubo una parte ahí en donde nos dice el guía, miren aquí, esta es pintura, es un polvo, y más que era rojo, polvo rojo. Yo lo agarré y me pinté. Dije, afuera me veo, a ver si es cierto. Y efectivamente, o sea, bueno, eso todo el mundo lo sabe. Los colores primarios, cuando originalmente la pintura era de las piedras de la tierra. Ok. Nomás nos voy a mencionar unos 4 apaches que nacieron y vivieron en el estado de Chihuahua. El Calvo, Cadete, Rafael, Taralachi, Estrella, Josecito, Sancho, Naná, Rábano, Naché, Manuelito. Y mi nieto que acaba de nacer se llama Nicolás y ya le pusimos Nicolasillo. La siguiente. Estos son guerreros apaches Chiricahua. Estos acompañan a Jerónimo, que es Llanosa, Chapo y Fon. Estos eran infalibles al tirar con su rifle, que eran de un solo tiro y posteriormente consiguieron el Springfield de repetición. La siguiente. Estamos en tiempo, llevamos 55 minutos. Y terminamos. La siguiente, la siguiente. Bibliografía. Bueno, ya les mencioné. Esta es Jerónimo, His Own Story, la autobiografía de un gran patriota guerrero, Jerónimo. Ahí está. Esa es su firma, Jerónimo. El otro es de Angie Deo. Bueno, este lo escribió Barrett, S.M. Barrett. El otro es el de Angie Devo, que ahorita se lo mencioné. Aquí está. Esas son las principales fuentes. Bueno, y el otro que también lo comenté, Las guerras indias en la historia de Chihuahua, del doctor Víctor Orozco. No, hombre. Miren, ya que lo mencionó, en su primer libro, la primera edición, le encontramos 90 incongruencias. Manuel Rojas, Fantasmas de la Sierra. Yo ni siquiera lo leo. Ya lleva 4 ediciones. No lo leo. Ni se lo recomiendo, pero cada quien, ¿verdad? Cuesta $500.
Bueno, con eso terminamos. Ahí está mi teléfono, quien guste darme información que tenga por ahí que no se haya visto aquí, 488-4173. En el Face y en el TikTok, Apaches, Chihuahua Salvaje o Memofin, igual en el Facebook. Muchas gracias. Pregunta. Ahora sí, preguntas. Adelante. Por acá. Por allá. Por allá para. Ya le cambiaron. Es que ya le cambiamos. Ya le cambiaron el. Oye, que por cierto está muy bajo el micrófono. Sí, buenas noches, felicidades, Manuel, por tu plática. En mi comentario se relaciona lo que dijiste, que si, cómo se debería considerar a los apaches y gringos o mexicanos. Sí. Yo pienso que es una cultura, algo así pasó mucho en Europa, por ejemplo, con los flamencos, decían que eran de lo que es Bélgica, lo que es Francia, lo que es España. Los mismos galos de Francia, que los relacionamos con ellos, y ocuparon casi toda Europa, ¿verdad? La Galia Alpina, la Cisalpina, la Central. Los germanos los asociamos con los alemanes y recorrieron desde el este hasta el centro. Los celtas los relacionamos con Inglaterra y están para acá. Pero son culturas que comparten religión, costumbres, o algún idioma con sus variaciones, depende de cada parte. Yo pienso que pues actualmente los que vivan de este lado de la frontera son mexicanos y los de aquel lado son norteamericanos, ¿verdad? Pero pienso, no sé, tú sabrás mejor que yo, Manuel, que ellos no se sienten completamente gringos los que venden allá. Siempre han tenido una armonía, como una tregua, una armonía, siempre están no peleándose, pero están siempre pendientes unos de otros. Entonces yo pienso que, pues que es una cultura aparte, los divide en dos países y todo eso. Pienso que no, pues no se consideran ellos ni gringos ni mexicanos. Y la otra es a lo que estabas diciendo, que se iban comiendo de su caballo. En el ejército de Gengis Khan en Mongolia, como ahí era una zona, una estepa muy fría y había muy poco alimento, entonces Mongolia siempre, desde tiempos muy remotos, siempre ha tenido mucho más población de caballos que de personas. Actualmente hay zonas hasta de 10 caballos por una persona. Entonces ellos cuando iban en su caballo y se llevaban otros 2 caballos porque no iban a encontrar alimento. Esos caballos son caballos tartán, son bajitos, muy resistentes, casi no toman agua ni todo, levantan mucho. Y se los llevaban no para cargar, sino porque les hacían un corte en una vena y de ahí se alimentaban los mongoles cuando no encontraban alimento, pero no se comían la carne. O sea, se comían la sangre. Y hay otra narración, pero esta se refiere a los hunos de Atila. Dice que ellos vivían y en el caballo hacían todo. Dice, entonces cuando cazaban algo, la carne la agarraban y la ponían abajo de la montura. Entonces ellos podían ir cabalgando, les daba hambre, tomaban un cacho de carne cruda y se le iban comiendo. Bueno, ese es mis comentarios. Sí, qué interesante lo que dices, Peter. Interesante lo que dices de cómo sabían en dónde cortarle para beber, no era realmente la alimentación, era el agua, la sangre, el agua. Claro, sí les daba algo, pero... Sí, y bueno, comenta que es una buena especial. Dice, a veces le cortaban la yugular y se desacaba porque la presión de la sangre no la podían parar. Así es. Adelante. Ay, pues como siempre, muy interesante su charla. Maestro, yo tengo 3 preguntas o 3 comentarios. Sobre Janos, ¿se han encontrado vestigios de los presidios? ¿O es una teoría? Sí se han encontrado. ¿Cuál es la otra? Bueno, y la segunda es el nombre del presidente, porque hay que ver que en aquellos años Porfirio Díaz duró más de 30 años y vino a Chihuahua, tuvo una conversación con uno de los grandes líderes que vino siendo Ya me dijo una ordenanza Godínez, a don Luis Terraza, desde que les dejaran tierra, comida. Pero Julio le responde, bueno, pues a ver, cárgate que la cumpla, o sea, como que no le creyó. Y el tercer comentario es, y yo fui invitada por el pueblo Olipán en 2019
Es un pueblo que está del Paso hacia Texas, 10 horas, y ahí me tocó ver. Fui a tres panteones. El panteón de los Tobosos, o sea, que vienen siendo los hermanos de color más oscurito. De hecho, estuve con descendientes de Tobosos, porque cuando se dividió la frontera, muchos Tobosos se quedaron allá y otros se quedaron de este lado. Ellos se quedaron del lado de San Antonio de Texas. Y luego los anglosajones, o sea, son tres panteones diferentes. El panteón de los anglosajones y luego el de los latinos o mexicanos. Y en el de los morenitos me tocó ver el nombre de la persona que había fallecido y los apaches que habían matado. Ahí está. Y en el de los anglosajones también me tocó, por decir John X y tal fecha, y mató, no sé, 11 apaches, mató 15, mató 7, mató 7. En el de los latinos, ahí no me tocó ver eso, pero ahí me encontré pues, a una mujer muy importante en la Revolución Mexicana. Esa sí tengo fotografía de, pues, de nuestra reina, Adela Pérez Velarde. Ahí murió en total anonimato, pero la revolución es otra historia. Ese es mi comentario y lo felicito. Sí. Mire, bueno, el presidente municipal que rescató el archivo, que lo mencioné, Celso Jaques, en la época de 1880, cuando se rinde Jerónimo, no le tocó, no era presidente de la República todavía, Porfirio Díaz. Entonces, más bien, mire, en 1864 o 65, cuando Juárez iba a Paso del Norte, que lo dirigía Joaquín Terrazas, es cuando se da el evento con Mantonelo, ¿sí? Que tiene una reunión con Benito Juárez ahí en Ojo Laguna. Respecto a su visita allá, pues qué interesante, pues la idea es mantener un poquito más de relación, pues con el otro lado, ¿no? En este caso, pues ahí tengo dos tareas, no más que pues aquí casi no le gusta lo de la pachería, pero quiero ir a San Antonio, que hay archivo suficiente para unos 3 años quedarse allá. En la Universidad de Berkeley, en California, y en Austin, que hay también mucha información. El punto de detalle es que es información que estos libros están en inglés. Yo no lo hablo, pero lo leo. Se me dificulta hablar. Pero esa información de la que estoy diciendo está en español. O sea, son archivos escritos en su momento por españoles. ¿Qué pasó, man? Buenas noches a todos. Felicidades aquí, licenciado, por su plática muy interesante. La revolución es otra historia, como comentaba la compañera Alba. La historia. ¿Por qué la historia de México? Por ejemplo, yo estudié la carrera de ingeniería y en todas las materias estudié historia en la preparatoria, en la secundaria, en la primaria. Y pues no era yo muy partícipe de la historia, no era muy aficionado como ahorita. No me llamaba tanto la atención. Pero lo que sí me llama la atención es que a los apaches jamás me lo mencionaron en la historia. Ningún libro de la secundaria ni del bachillerato habla de la existencia de los apaches. Nunca vi yo nada hasta ahora. Es más, cuando me hablaban de los apaches, yo pensé que eran puras leyendas, puras cosas que en realidad que en realidad puras cosas que en realidad no concordaban. Pues yo cuando vi yo en la historia de que cuando yo estudié en la escuela acerca de los apaches, bueno, nada.
Y hasta ahora también supe que Manto Negro se hizo muy amigo de Benito Juárez porque le llamaba la atención de que un indígena igual que él fuera presidente de la República y platicaba con Benito Juárez. Inclusive Mantonero le puso un nombre apache a Benito Juárez, le puso el gran jefe. Y Mantonero cambió su nombre a Jari. Jari, en honor a Benito Juárez. Pero, o sea, todas estas cosas hasta ahora los voy sabiendo, o sea, no. ¿Por qué la historia no toma en cuenta a los apaches? Esa es mi pregunta. Mire, Memo, desgraciadamente el gobierno es el que va dictando las políticas en la educación. Y de ejemplo tenemos ahora este gobierno. O sea, dice, a ver, vamos a hacer libros nuevos. Yo no los conozco, pero ya son nuevos. Ya eliminaron todos los libros anteriores y ahora ya son nuevos. Entonces cada gobierno va determinando lo siguiente. Creo que sí se le da algo de importancia al estudio de la historia, pero falta mucho apoyo, mucho impulso. Simplemente aquí la UASH, a ver, los exawash, que me digan, no hay, no hay un apoyo de investigación, de investigaciones históricas por parte de la UASH. O sea, el gobierno le asigna un presupuesto a las universidades. En Chihuahua no hay apoyo para investigaciones históricas, ni por gobierno ni por las universidades. No hay preguntas, Sandra. No, no hay preguntas, nomás una felicitación de Mónica. Una felicitación de Mónica para el licenciado Salcido. Muchas felicidades. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Pásele al ingeniero Anderete. Bueno, sí, para felicitarlo, muy interesante la práctica, todos los detalles de las batallas lejanas. Básicamente, nomás el comentario de que esas guerras apaches en la última etapa, porque hubo guerras apaches de 1600, en la última etapa están incluidas mucho también por el tema geopolítico, vamos a llamarlo así. Primero la independencia de México, que hizo que los presidios o las compañías presidiales perdieran fuerza. Después la independencia de Texas, que ya se nos separan. Y después lo que hizo la cosa un poco más crítica fue la guerra con Estados Unidos, que se perdió el territorio. Entonces de repente ya tenemos a los gringos pegados. Y entonces los apaches pues aprovechaban eso o lo afectaba eso, pero total que cuando se escapaban de las reservaciones en Estados Unidos se iban a México y cuando los perseguían ellos iban para allá, etcétera. Inclusive se dio un permiso y la pregunta sobre ese permiso o esa ley que se dio que se permitió que los ejércitos mexicanos podían pasar a Estados Unidos sin problemas siguiendo a apaches o alguna otra tribu, y los de Estados Unidos también, porque a Jerónimo lo agarraron en territorio mexicano, tropas de Estados Unidos. Cualquiera diría ahorita, no, pues que la soberanía y todo eso, pero había un permiso. Y ese mismo permiso se aprovechó lo de Pershing, cuando Pershing entró a perseguir a Pancho Villa y los villistas, era la misma permiso o reglamentación que había entonces. Entonces, la pregunta es sobre esa reglamentación de cruzar la frontera, que ahorita está de moda de esta semana. Sí, mira, no tengo el documento, el edicto o el acuerdo. Yo siento que ese acuerdo fue más bien entre los ejércitos, entre los militares, porque no he encontrado en donde diga, puedes cruzar, así que esté firmado sin nada. Inclusive en el tratado Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, se establece en el artículo 11 que Estados Unidos le pondrá freno a las depredaciones de los apaches, o sea, que ya no van a permitir pasar, ¿sí? No pudieron cumplir, inclusive le hicieron una revisión a ese tratado y eliminaron ese articulado, porque no podían. O sea, cuando firman,
están de acuerdo, pero no pudieron hacerlo y lo eliminaron. Entonces, desgraciadamente, pues, así, pues así, hace falta mucha investigación, pero pues igual para investigar necesitas tiempo, dinero y esfuerzo. En el archivo histórico de aquí de Chihuahua, el mismo profesor Beltrán ha dicho que tiene más de 30,000 documentos sobre la fachería. Pues, que tenga interés, ¿no? Como yo, pues hay que pegarle duro, ¿no? Y sacas una que otra cuestión. Mire, Alma, es que recordé la pregunta que hice. Que hubo una entrevista entre el Indio Ju y Porfirio Díaz. Yo no la he visto. Yo, No había video. sí, bueno, sí, exactamente, no había. ¿En qué año muere Ju? ¿Perdón? ¿En qué año muere Ju? No, espérame, es que a ver, aunque lo diga de broma, yo no he encontrado documentación de eso, ¿sí? Y respecto al presidio de Janos, sí había un presidio muy grande. Mire, yo no alcancé a ver el documento que ha presentado en algunas ocasiones Manuel de Derete. Hay una fotografía de dos fortines. Lo que sí le digo es que hace 30 años que fui a Janos en la primera ocasión y ahí haciendo investigación, el mismo cronista de la ciudad me dijo, aquí estaba el fortín, pero el dueño de aquí del predio, o sea, tienen una casita y un terrenote muy grande, un patio muy grande. Dice, cuando empezaron a pavimentar la carretera y que le hicieron arreglos, andaba un D6 ahí y le dijo, oiga, ¿cuánto me cobra por tumbar esas piedras? Es el fortín que Alderete nos ha presentado aquí. ¿Pero quién fue? ¿Mario Madrid? Mario Madrid, el cronista, él. Entonces, tumbaron ese fortín. O sea, sí hubo, claro que sí hubo. O sea, ¿y cómo lo comprobamos? Ahí está el archivo histórico, nomás que hay que ir a entrar. Adelante, Arturo. ¿Cuándo muere Ju? En 1883. Ah, perdón. Hay una pregunta en A ver, plataforma. Hay una pregunta en plataforma de Federico López. A ver. ¿Cuál fue la jerarquía política y guerrera de los apaches y cómo se tomaban las decisiones para asignar los puestos de guerreros entre los apaches? Había un consejo tribal, en este caso, cuando Jerónimo va y les pide a los jefes, mangas coloradas, cochís, no, ahí no andaba Victorio. Entonces, convocan a un consejo y le permiten a Jerónimo hablar. ¿Quién nombra ese consejo? Por mayoría de votos, y a mano alzada. Ahí entre los apaches, entre los más antiguos, entre los de mayor edad, son los que dicen quién queda. ¿Sí? Los ancianos. Entonces, así es. Entonces, ahí dicen, este es el que reúne las cualidades. Pero también, por ejemplo, en el caso de Naiché, él llega por linaje. Claro que Jerónimo era la figura, pero Naiché fue líder, pero era siempre acompañado por Jerónimo. En el caso de Mezcalero, son tres parcialidades las que están ahí. Los mezcaleros, que hace 24 años eran 3,000, números cerrados. Y luego los nipanes, que eran 300, y los chiricahua, que eran 67. Se hace un consejo entre los mezcaleros y todavía no llegan los nipanes y permiten que lleguen los nipanes y les dan un espacio en la observación. Entonces, cuando le dicen a los chiricahuas en Fort Sill, que estaban allá cautivos, pueden irse a donde quieran. Unos se quedan en Fort Sill, viviendo allá en el desierto, y otros dicen, pues tenemos familiares y amigos en Mezcalero. Se hace un consejo tribal y permiten que lleguen y aceptan a los 67 chiricahuas. Les dan sus espacios y ya tienen algún representante dentro del consejo tribal. Las decisiones, aunque en la actualidad se llevan también todavía por consejo tribal. Puede ser el jefe o el presidente del consejo tribal, puede ser hombre o mujer. Hace 24 años que trajimos a los apaches mezcaleros, era una
Era una mujer, la presidenta del Consejo Tribal. Era una señora de tamaño de 1,80, 85, güera, de ojos azules. Pero traía linaje. Bueno, con Arturo terminamos. Ya le contesté a Hugo, 1883, Hugo. Se cae en el río Palanganas, allá en Casograndes. Muy bien, muy completo. Tuve un alumno, Chico Beto, no sé si lo conocen. Chico Beto. Entonces, lo volví a ver ya después de que salió, cuando presentó su primera exposición de pintura. Y empezamos a platicar y empezó a platicar su proyecto que tenía de hacer un museo en el Saus, en la ex hacienda del Saus. Fue presidente seccional y fue con los apaches mezcaleros a entablar plática con ellos y platicarles el proyecto de hacer un museo. Vinieron aquí a Chihuahua los mezcaleros, vieron pues era una ex hacienda de Don Luis Terrazas y le dijeron que no, porque él llega enemigo de los apaches, él mandó matar apaches. Al fin los convenció y los llevó a Tres Castillos, lo llevó a las pinturas de las damas donde estuvimos. Algunos de nosotros se acuerdan que vimos las pinturas de las damas ahí en Bellavista. En Bellavista los apaches hicieron un ritual, gritaban, lloraban. Dice que se les enchinaba la piel del lloriqueo, de los gritos que pegaban los apaches, porque ahí habían estado sus ancestros en unas danzas, pero así. Los llevaron a Tres Castillos y se volvió a repetir la misma escena. Lloriqueos, gritos y alabanzas a sus ancestros. Y pues se recobró ahorita esa ex hacienda. Es un museo dedicado a los apaches, poquito a los vaqueros, que es una región de los vaqueros. Y pues no es la hacienda donde llegó y donde conoció a Harry. La hacienda de donde conoció a Harry es al fondo. Todavía me tocó conocer, pues, hay un arroyito, me tocó conocer parte de la chimenea de la ex hacienda donde se encontró Juárez con el Apache y con Joaquín. Y ahí está, se realizó su proyecto. No sé si todos conocen el museo de ahí de El Saus, y si no lo conoces, pues hay que ir. Muchas gracias. Tengo una foto de y está quedando primero adelante en un desfile. Con esta pregunta terminamos, compañero. Es de la plataforma Federico López. Dice, Jerónimo aprendió a leer y escribir en español y redactar sus propias cartas. Nada más pues, sabía poner su nombre. O sea, él hablaba. ¿Por qué? Porque en el lenguaje apache hay muchas palabras, hay muchas palabras del castellano. ¿Sí? Entonces, muchos, pero pocos sabían hablar español. En este caso, Naiche sabía, eh, Jerónimo. De hecho, algunos que andaban ranchando entraban a los pueblos hablando español, ¿sí? Porque también, o sea, esa fue la etapa de las guerras indias, pero cuando no estaban en guerra, pues entraban y salían sin ningún problema y hablando castellano. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Oye, sí se grabó. Sí. Ya.
Ahí está.